Buenos días, tengan ustedes, alumnos de la Institución Educativa Privada del Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. El tema que vamos a ver hoy es división del esqueleto humano. El esqueleto humano tiene un promedio de 206 huesos en total, y esto se da cuando ya el esqueleto está totalmente osificado. Cuando aún esto falta, más o menos, aproximadamente hay un total de 300 huesos. ¿Por qué? Porque algunos huesos están desoldados, o existen algunas aberturas, ¿no?, que hacen que que sea un solo hueso, ¿no? Eh, sean dos estructuras más. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a ver el referente a cómo está dividido el esqueleto, ¿no? Podemos decir que el esqueleto humano presenta dos partes, lo que lo conocemos como el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial se caracteriza porque sus huesos no presentan tanta movilidad, una movilidad nula o escasa movilidad. ¿Por qué? Porque sus articulaciones carecen de esa función. Entonces, ¿qué estructuras componen el esqueleto axial? Tenemos la cabeza ósea, el esqueleto laríngeo, la columna vertebral y la caja torácica. Juntos nos dan un total de 80 huesos que hay ahí en este esqueleto. Y el otro esqueleto, ¿no?, que compone el esqueleto humano es el esqueleto apendicular, que está compuesto de un total de 126 huesos, donde la mayor cantidad de huesos las proporciona las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y conforman también parte de este esqueleto las cinturas, tanto la escapular como la pelviana. Entonces, aquí contrario, ¿no? La mayoría de huesos tienen un movimiento. Estas sí presentan un movimiento, o lo que se conoce como libertad de movimiento. ¿Por qué? Porque sus articulaciones presentan cavidades, las cuales van a permitir que estos huesos puedan moverse con libertad. Ahora, de este tema, el día de hoy vamos a ver lo que es referente al esqueleto axial, quiénes componen el esqueleto axial y qué función cumplen en nuestro cuerpo. Ya hemos visto que el esqueleto axial se caracteriza porque sus huesos no presentan movimiento o un movimiento escaso, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se debe, repito, a las articulaciones que no presentan esa función. ¿Quiénes conforman? Tenemos hemos dicho ya que la cabeza ósea, ¿no?, que está conformado tanto por el cráneo como por la cara, ¿no? Los dos juntos forman la cabeza ósea. Y esta cabeza ósea, ¿no?, en lo referente al cráneo, tiene un total de 8 huesos. ¿Y quiénes son esos huesos? Tenemos huesos pares y huesos impares. Comenzamos por el hueso que se encuentra en la parte de adelante, que solamente es un hueso, que es el frontal, donde se encuentra, pues después ahí viene la palabra frente, por el nombre del hueso, ¿no? Hueso frontal. Se encuentra ubicado en la parte anterior del cráneo. De ahí vienen los huesos parietales, que son un promedio de 2 huesos, y los temporales, también 2. Ambos se encuentran ubicados en las laterales, tanto superior como inferior del cráneo. Y el occipital, que es un solo hueso, que lo encontramos en la parte inferior, la parte posterior e inferior del cráneo. Ahora, estos huesos, ¿no?, sirven con la finalidad o tienen la finalidad de proteger, ¿no?, lo que es los órganos internos. En este caso, ahí se encuentra ubicado la cavidad craneal,
¿no? Ahí está ubicado lo que es el sistema nervioso central, conformado por el cerebro, cerebelo y el tallo encefálico. Entonces, estos huesos van a cubrir o van a proteger, en este caso, a los órganos internos que se encuentran alojados ahí. Luego tenemos los huesos que se encuentran formando parte del cráneo, pero se encuentran internos, ¿no? Como en el caso del esfenoides y el etmoides, que es un solo hueso. Entonces, contamos para ver si es que coincide la cantidad con los 8 huesos. Un etmoides, un esfenoides, un frontal, 3 huesos, 2 parietales, son 5 huesos, 2 temporales, 7 huesos, y un frontal, un occipital, perdón, 8 huesos. Entonces, ahí está el total de 8 huesos que conforman el cráneo. ¿Qué más? Tenemos los huesos de la cara, que nos dan un total de 14 huesos. En total, la cabeza ósea tiene 22 huesos. 8 del cráneo y 14 de la cara. Tenemos los 22 huesos de la cabeza. ¿Y quiénes conforman los huesos de la cara? Tenemos la mandíbula, o también llamada maxilar inferior, que consta de un solo hueso. Y es el único hueso móvil que tiene la cara. En sí, la cabeza ósea, ¿no? El único hueso móvil. Y su principal función es la masticación, ¿no? Maxilares, tenemos los maxilares superiores, que son 2, ¿ya? Los cigomáticos, que también son 2, o malares, ¿ya? Estos son los pómulos, conocidos como pómulos. Los nasales, que se encuentran en la parte superior de la nariz. Los lacrimales, que también son 2, cerca de las aberturas de los ojos. Tenemos un vómer, que es un hueso pequeñito, que se encuentra interno, ¿no? 1. Los cornetes nasales inferiores y los palatinos, que son 2. Los palatinos vienen a ser esos huesos que si ustedes con su lengua tocan la parte superior del techo de la boca, o sea, donde está el paladar, se sabe que el paladar tiene 2 partes, el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro prácticamente está techando toda la parte superior de la boca, ¿no? Entonces, con su lengua pueden tocar. Y eso que ustedes tocan, esos son los palatinos, que son 2. Entonces, podemos contar y vamos a ver si realmente son 14. Una mandíbula, 2 maxilares superiores, 3 huesos, 2 cigomáticos, ¿verdad? 5 huesos, 2 nasales, 7 huesos, 2 lacrimales, 9 huesos, un vómer, 10 huesos, 2 cornetes inferiores, 12 huesos, y 2 palatinos, 14 huesos. Ahí están los 14 huesos de la cara. Muy bien, más los 8 huesos del cráneo son un total de 22. Muy bien, entonces ahí tenemos los huesos de la cabeza ósea. Ahora, eso es respecto a la parte externa. La parte interna, ubicados los laterales de la cabeza, encontramos a los oídos, ¿no? Y dentro del oído encontramos huesecillos también, que van a tener la función de poder transmitir las ondas sonoras y llevarlas hacia el cerebro. Ahí tenemos los 3 huesecillos, ¿no? Por eso he puesto ahí, huesos del oído son 6. Son 3 por cada lado, ¿no? Por cada oído. Ahí son 6. Martillo, el yunque y el estribo. 2 martillos, 2 yunques y 2 estribos. 6 en total, ¿no? Y anterior a estos huesos tenemos el tímpano, que es como una membrana, que cuando llega el sonido choca y eso hace como que vibra y esa información la lleva
¿no? Hacia la cóclea y ella se encarga de llevarlo hacia el cerebro para decodificar el sonido. Ustedes pueden observar allí en la parte del canal auditivo, tanto parte superior como inferior, ven unas estructuras o unas partes de color amarillo, que en realidad es tejido adiposo, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es producir como grasa para que lubrique esa parte del oído. ¿Por qué? Porque el sonido al llegar, ¿no? No es igual al sonido que nosotros escuchamos, es más estruendoso. Entonces, al, al producir esta grasita, ¿no? Hace que lubrique y que el sonido, al chocar con las paredes, no la lastimen, ¿no? Y hace que pase, ¿no? Y así pueda llegar hacia el tímpano, ¿no? Y dentro del tímpano, ¿no? O sea, en la cavidad timpánica, donde están los huesecillos, más allá se encuentra la ventana oval. Y eso, su conjunto, permite que el sonido viaje y pueda distribuirse luego a través de la cóclea hacia el cerebro, ¿no? Y es así como ingresa el sonido hacia nuestro cerebro. Hioides. El hueso hioides es uno de los huesos impares, ¿no? El único hueso que no, digamos, se va a articular a otro hueso y se encuentra arriba de la laringe. Entonces, es más o menos casi cerca al epiglotis, la cual va a permitir, cuando ingrese el alimento, se abre y cuando ya no, se cierra, ¿no? Permite el ingreso y salida de alimento, bueno, el ingreso de alimento. Este hueso hioides lo que permite función es sostener a la lengua. Ya, acordar es el único hueso impar. Entonces, recapitulando, iban 22 huesos del cráneo, 6 huesos del oído medio, que serían 28, y un hueso hioides, 29. Hasta aquí van 29 huesos. La columna vertebral tiene un total de 26 huesos. ¿Y quiénes conforman la columna vertebral? Las famosas vértebras. Y entre vértebra y vértebra podemos observar en el lado derecho a los discos intervertebrales. También tiene los que se conocen como pedúnculos, o también pedículo, perdón, o también llamadas crestas vertebrales. Y esta columna, ¿no? Va a permitir que por ahí esté ubicado el canal vertebral, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué huesos conforman la columna vertebral? Conformada por 7 vértebras cervicales. El primer hueso o la primera vértebra se conoce como atlas y la segunda axis, ¿no? El atlas es comparado con el dios, ¿no? De la mitología griega que sostenía el mundo. Así el atlas sostiene a la cabeza. Y el axis, que es el encargado de que nuestra cabeza pueda moverse con facilidad de lado a lado. 7 vértebras cervicales, o conocidas también como las vértebras del cuello. Luego vienen las 12 vértebras torácicas o también dorsales, no torácicas, porque adelante de él se encuentra el tórax. Y 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. El sacro en realidad son la unión de 5 huesos soldados.
4 a 5 huesos. Y el coxis de 3 a 4 huesos soldados. Entonces, contamos 7 vértebras cervicales, más 12 vértebras torácicas, más 5 vértebras lumbares, más un sacro, más un coxis, nos da un total de 26 huesos. Más los 29 huesos de los anteriores partes, tenemos un total de 55 huesos hasta ahora. 55. Vamos contando. Muy bien. Ya estamos cerca de llegar a los 80. Luego tenemos la caja torácica. Ahí en la caja torácica pues va a estar, digamos, esa cavidad torácica también conocida, donde va a alojar al corazón, los pulmones, ¿no? Esa caja torácica, si hablamos ahora de huesos, está conformado por el esternón y las costillas, ¿ya? El esternón está conformado de 3 partes: el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides. Y las costillas, pues, conformadas por 7 costillas verdaderas y 3 falsas y 2 flotantes. Un total de 12 costillas en un lado, 12 costillas en el otro lado, nos da 24, más el esternón, un total de 25 huesos. Más los 55 anteriores, nos da un total de 80 huesos. Así como el esqueleto axial presenta una cantidad de 80 huesos. Ahora, ¿no? Para recapitular, al final de esto, he hecho un cuadro resumen donde podemos observar los huesos que conforman el esqueleto axial, sus regiones y el número de huesos. Y repasemos. A ver, la cabeza ósea está constituido por el cráneo y la cara. El cráneo presenta 8 huesos y la cara 14 huesos. Huesecillos del oído medio, el martillo 2, yunque 2 y estribo 2. Nos dan un total de 6 huesos. La columna vertebral, formada por las vértebras cervicales 7, dorsales 12, lumbares 5, sacro 1, más o menos 5 soldados, entre 4 a 5, y el coxis entre 3 a 4 soldados nos da un hueso. Entonces, un total de 26 huesos de la columna vertebral. Y el tórax tenemos el esternón, que es un hueso, y las costillas, que son 12 por cada lado, 12 por 2, 24, más un esternón, 25. Hacemos la suma y nos da un total de 80 huesos. Muy bien, entonces, con esto hemos culminado esta sesión. Simplemente era para ver la estructura, cómo estaba conformado, ¿no? Y hemos visto que la función principal en estos huesos mayormente es de protección, ¿no? ¿Por qué? Para proteger los órganos internos y sus articulaciones. Lo que une cada hueso o no presenta movimiento o presenta un escaso movimiento. La próxima sesión vamos a ver el esqueleto apendicular, donde sí vamos a encontrar libertad de movimiento, ¿no? Y vamos a explicar por qué. Muy bien, chicos, eso es todo. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden escribirlos y yo estaré respondiéndoles. Y no olvidar, ¿no? Seguir cuidándose. Aún todavía no termina el aislamiento. Hay que lavarse bien las manos, hay que asearse y tratar de no salir para evitar el contagio. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.